vamos a ver la I de hábito. Y la I significa identificarnos, no, involucrarnos con el cuerpo de Cristo o con los ministerios. Si se fijan, en su bosquejo dice identificándonos con los ministerios. Ahora vamos a comenzar a escribir, porque vamos a escribir mucho, y vamos a rayar ese identificarnos. Y vamos a ponerle involucrarnos. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a hacer. No queremos simplemente que se identifiquen, de que sepan de que el ministerio está ahí, sino que queremos que cada uno nos querramos involucrar con el cuerpo de Cristo. Y es por eso, todo el mundo tiene lapicero. Sí. No, hay algunos que todavía... por fin la tienen. Perfecto. Ok, entonces, ¿por qué le hago esa pregunta? Porque vamos a hacer varias cositas, no solamente llenar. Y atiéndanme aquí, jóvenes. No solamente vamos a llenar los espacios en blanco, sino que vamos a hacer algunas cositas que yo les voy a ir diciendo. Por ejemplo, ahora yo quiero rápidamente. ¿Quiénes saben dibujar aquí? ¿Quién sabe dibujar? Wow, hay como 3 gente que saben dibujar aquí. ¿Y quiénes no saben dibujar? Bien, todos nosotros vamos a pasar con 100 lo que no sabemos dibujar y lo que van a dibujar se van a quemar. ¿Por qué? Porque yo quiero dibujo feo. ¿No, verdad? Vamos a pasar de una vez y precisamente ahora yo quiero que de manera rápida, o sea, no es que se van a esforzar por ser feo, sino que como lo vamos a hacer rápido, no le vamos a prestar mucha atención al estar dibujando, nos vamos a enfocar en lo que queremos dibujar, que sea algo que usted entienda y punto, no tiene que ser bonito. Entonces ahora usted va a coger la parte de atrás de su bosquejo y va a dibujar una casa. 4 cuadritos y un techo, ya. ¿Perdón? 4 rayas. Si quieren hacer un residencial entero con un solo techo. Entonces ya, la hicieron 4 rayas y un techo. Pero era para rápido. Ve, me gustó. Enséñale eso a todos los demás. Bien, Rehuel acaba de pasar con 100, porque le dije, y lo pintó, está claro. Le dije que precisamente eso, simplemente vamos a dibujar cosas que se entiendan, no nos vamos a enfocar mucho en eso. Así que lo que dibujen bien aquí se quemaron, porque es para rápido. Entonces ya tenemos la primera casita, ¿no, verdad? Le vamos a tener, Ariel se quemó, sí, porque todavía está en eso. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es involucrarnos con el cuerpo de Cristo, con los ministerios, con la iglesia. Pero para poder hablar de eso, tenemos que ver el proceso que sucedió del nacimiento de la iglesia. Y si se fijan en sus bosquejos dice, el nacimiento de la iglesia. Y hay una cita, ¿y dónde está la cita? Ay, Dios mío. Exactamente, exacto. Entonces vamos a Hechos 2. Yo quisiera, Abigail no estaba ahí, así que no se lo dije. Abigail, para que busque, no lo ponga como está en el cosa, sino que me busque nueva traducción viviente, porque hubo un pequeño malentendido ahí. Se suponía que iba a ser nueva traducción viviente. Busca Hechos 2 y vamos a ir leyendo algunas cosas que sucedieron ahí. Antes, mientras lo van buscando, porque no me interesa que ustedes tanto lo busquen, sino que presten atención, porque lo queremos leer en nueva traducción viviente. Yo quiero que nos ideemos de que muchas veces, cuando, tal vez aquí no, pero cuando se menciona la palabra iglesia, a las personas que no conocen todo lo que se hace aquí, muchas veces ellos piensan en qué sé yo, en un templo, que piensa, la mayoría en este país son católicos, o sea, que pudieran pensar en el Papa, en el Padre, en qué sé yo, el cuerpo de Cristo, los rezos, qué sé yo cuánto, o sea, ese tipo de cosas, y también Biblia, qué sé yo, pudiéramos pensar cuando nos hablan de la iglesia, pensar en ese tipo de cosas, pero nosotros nos queremos ir un poco más profundo que allá. Parece que nunca conseguimos la cita bíblica, pero yo se la voy a leer, es verdad, yo no la estaba viendo ahorita, pero está bien. Entonces, vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice en Hechos 2, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estaba pasando hasta ese punto. Ustedes saben que Jesús vino a este mundo, ¿no, verdad? Ustedes lo saben. Sí, vino Jesús. Entonces Jesús agarró y formó un grupo que eran sus discípulos, ¿no, verdad? Ubicó un reguero de gente, le enseñó un viaje de gente, hizo un reguero de milagros, enseñó, predicó, hizo de todo. ¿Y cuál fue la
el agradecimiento que le dimos los humanos, lo mandamos a matar. Entonces lo mandaron a matar, lo asesinaron y al tercer día resucitó, se reunió y se le apareció a un reguero de gente más y ascendió. ¿No? Hasta ahí estamos bien. Esa es la historia según cuenta el Evangelio de Lorenzo. Entonces, lo que sucede aquí en Hechos 2 es que habían pasado 7 semanas después de la resurrección de Cristo, y lo que había pasado, tal y como dice esto, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Y qué pasó? No podemos tal vez leerlo entero porque es un poco largo ese capítulo, pero lo que sucedió es que cuando ellos estaban ahí, se cumplió una de las promesas que Jesús había dicho antes de ascender, y es que mandó al Espíritu Santo, mandó al Consolador, como él había dicho. Y lo que sucedió es que sonó como si fuera un estruendo en el cielo, lo describe la Biblia, que sonó durísimo, ¡pua! Durísimo, durísimo. No voy a hacer una bulla aquí porque no quiero romper algo, pero sonó durísimo, y entonces después se podía ver como fuego, llamas de fuego que se fueron apoderando con las personas que estaban ahí reunidos. Cuando sucedió eso, ustedes saben que lo curioso y la gente chivata existe desde antes de Cristo, ¿no? ¿Verdad? Pues ese tiempo no era diferente, así que existían todos los curiosos. Cuando todo el mundo comenzó a escuchar eso, todo lo que estaba pasando, de una vez comenzaron a acercarse a aquel lugar y fueron a comer boca, que es lo que estaba pasando en ese lugar. Y entonces dice en el versículo 5, en esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Y vamos a volar un poco. No, todas las personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Ahora sí vamos a volar al versículo 11. Tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma, acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir eso?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos, diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Entonces pasó algo sobrenatural, hubo un sonido en forma de estruendo, bajó el Espíritu Santo en forma de fuego, se apoderó de las personas, llenó a las personas que estaban en ese lugar, vinieron todos los chivatos a querer saber qué era lo que estaba pasando en ese lugar. Y lo que comenzaron a ver es que los creyentes, los seguidores de Cristo, estaban hablando en lenguas extrañas, estaban hablando en otros idiomas, y ellos no entendían eso. En ese entonces no existía Open English, mi hermano, no era normal que alguien hable un viaje de idioma. Entonces, aparte de que ellos eran muchos, y estas personas, los creyentes, estaban hablando en los idiomas de cada uno de ellos. Ellos se sorprendieron por eso, y lo que estaban diciendo era precisamente lo que ya leímos hasta ahora. Entonces, que más adelante en el 41, vemos que dicen que los que se convirtieron fueron aproximadamente 3,000 en ese día. Si se convirtieron 3,000, quiere decir que fueron más de ahí. O vamos a decir que fueron 3,000 de las personas que se acercaron, para no equivocarnos. Por lo menos habían 3,000 personas que se acercaron. Ya eso nos da una idea de qué tan grande y qué tan vistoso era el ruido que se había escuchado, qué tan sobresaliente como para que 3,000 personas de los alrededores se acercaran y quisieran saber qué era lo que estaba pasando. Algo así de impresionante y de grande era lo que estaba sucediendo en ese lugar, y aún así dice que habían algunos que quedaron allí maravillados y perplejos, mientras que otros se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Aún acabando de pasar algo tan impresionante, lo que sucedió fue que unos se asombraron y otros se burlaron. Entonces quédense con esa idea por un momento y vamos a leer un poco más adelante. En el versículo, a partir del versículo 42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, porque recuérdense que ya en este punto ya ellos se habían convertido. O sea, cuando vino el reguero de gente, el reguero de gente chimosa, Pedro se levantó ahí como siendo Pedro y dio un mensaje ahí enseñando, aparte de dar un tremendo boche,
porque eso fue lo que hizo básicamente. Le dio un tremendo boche diciéndole que Jesucristo había sido el Hijo de Dios, que hizo muchas señales y que ustedes no debieron de mandarlo a matar, pero ustedes lo que hicieron fue matarlo todito, lo mandaron a matar y así sucesivamente. Y lo que ellos hicieron fue que se arrepintieron y se bautizaron y se añadieron a la iglesia en ese mismo día. Lo que pasó después de ahí fue, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos entre las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos. Esto es la iglesia. Eso que sucedió en ese momento fue lo que marcó el inicio de lo que se le considera la iglesia primitiva, como se le suele llamar. Y por eso que sucedió hace casi 2000 años, es que hoy tú y yo estamos aquí. Si no hubiera sido por eso, claro, y otras tantas cosas que pasaron a lo largo de la historia que hicieron todo esto una realidad, pero si no hubiera comenzado por ese lugar, de alguna forma u otra iba a comenzar, porque Jesucristo lo había prometido, pero este fue el momento cuando se comenzó todo y es la razón por la cual tú y yo estamos aquí. Entonces, es muy interesante conocer el cómo comenzó todo, pero lo que yo quiero que nos enfoquemos ahora es lo que leímos en el versículo 12 y en el 13, que es lo que ustedes tienen en sus bosquejos, y lo voy a leer en esa misma versión, que dice: desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Existía el grupo de personas que estaban desconcertados, que estaban perplejos, que estaban emocionados, que estaban impresionados, que estaban admirándose por tantas cosas que estaban sucediendo. Sin embargo, estaba el otro grupo que simplemente lo que se estaba burlando. Y si somos honestos con nosotros mismos, nos diéramos diferente, de que no es tan diferente del día de hoy. En el día de hoy todavía vienen personas y se acercan y ven lo que sucede aquí y dicen, wow, la iglesia no era lo que yo pensaba. El mundo me decía que la iglesia era una tontería y que no tenía sentido. Sin embargo, yo he encontrado el sentido de mi vida en lo que se está haciendo en ese lugar. Qué bien se siente poder estar juntos, todo el mundo, todos en comunión, alabando al mismo Dios y todo lo demás. Y hay gente que está así, que está sorprendida por lo que sucede aquí. Sin embargo, hay otro grupo que simplemente lo que se siente ahí es estar burlándose de todo lo que está pasando. ¿Lo sabemos? Sí. ¿Conocemos al menos una persona que sea así? No, no conocemos a nadie, ¿no? ¿Verdad? Porque aquí en esta iglesia no pasa. Pero la realidad es que eso es la normalidad, o sea, esa es la realidad todavía a día de hoy. O sea, que no es tan diferente lo que pasó hace casi 2000 años a lo que todavía sigue sucediendo en el día de hoy. Y ahora la pregunta retórica de mi parte para cada uno de ustedes es, ¿cuál eres tú de esos dos grupos? Si ya vimos dos grupos totalmente opuestos, totalmente diferentes en su sentido y en su propósito de venir a la casa de Dios, ¿cuál eres tú entre estos dos? ¿Estás entre el grupo de los que se sienten admirados, que admiran todo lo que sucede aquí, que se sienten, wow, me siento bien ahí, de verdad, sucede algo que yo no me lo podría imaginar, que no lo podría encontrar en otro lugar, o simplemente me siento como, mira eso? Yo no me sé reír, jóvenes. Pero o eres de esos grupos. ¿Perdón? Entonces, o eres de ese grupo que se la pasa criticando todo lo que sucede y atacando. No, 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 es que eso no tiene sentido lo que está diciendo esa persona ahí. Mira cómo hizo eso mal ahí, qué sé yo cuánto. Y se la ve quejándose de todo lo que sucede en vez de sentirse admirado. O sea, como asombrado, perdón, era la palabra, por todo lo que está sucediendo. Y no quiero que me lo respondan, obviamente, porque no es algo que me interese directamente a mí, sino ya el espíritu es que trabaja ahí.
Pero eso es algo que es bueno pensarlo de vez en cuando para saber dentro de qué categorías estamos. Y entonces ya conocemos todo el inicio de cómo empezó la iglesia y vamos a ver algunas respuestas que nos da el mundo, que nos da Dios y que nos da la iglesia. Ustedes la tienen en el mismo bosquejo. El mundo nos da el mensaje de que yo soy todo lo que necesito. Yo soy independiente, yo no necesito de nadie, yo me valgo por mí solo. ¿Para qué yo necesito a otra persona? Sin embargo, Dios nos dice que somos huérfanos sin Él. Y yo no entiendo por qué es esto un problema, porque la realidad es que la dependencia no es mala. Debemos estar acostumbrados a que dependemos de otra persona. Sin embargo, el mundo nos dice que debemos de ser autosuficientes. ¿Han escuchado eso alguna vez? Que debemos de ser autosuficientes. El mundo nos dice que debemos de ser independientes, de valernos por nosotros mismos. ¿Han escuchado eso alguna vez? Eso es lo que nos dice el mundo constantemente, de que nosotros podemos solucionar y estar en cualquier cosa. Sin embargo, la realidad es que todo el mundo es dependiente. La persona que no trabaja depende de su padre. Aún la persona que trabaja depende de su empleador. Aún la persona que tiene su propia empresa depende de sus clientes. O sea, de alguna forma u otra, todo el mundo depende de alguien. Aún ustedes me dicen, no, yo no gano dinero como tal, sino que yo lo que tengo es, yo cultivo en un campo y ahí yo vivo de eso. Pero aún esa gente que viven así, funcionan del trueque. Muchas veces lo que se suele hacer es que yo cultivo tal cosa, tú tienes la ganadería, tú me das leche y yo te doy tal cosa, qué sé yo, viven así. O sea que hasta esa persona depende de algo, de alguna forma u otra siempre dependemos de alguien. Y lo que nos dice Dios es que sin Él somos huérfanos. ¿Ustedes se imaginan lo difícil? No lo voy a hacer de esa forma la pregunta. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha sentido solo? O sea, que aun cuando está rodeado de personas, quizás, aun cuando está compartiendo con alguien, aun cuando está haciendo coro, te sientes solo. ¿Alguna vez te ha pasado? O más allá, vamos a irnos a uno más sencillo. ¿Te ha pasado alguna vez de que vas a un sitio donde no tiene nadie que sea de tu coro y que tú lo que estás loco por irte ahí porque te sientes solo? Porque está el reguero de gente ahí y tú no haces coro con nadie ahí, ¿no es verdad? Imagínense sentirse así todo el tiempo. Sentirse solo sin importar lo que tú hagas. Esto es lo que nos dice Dios, que sin Él somos huérfanos, estamos solos en este mundo, no tenemos a nadie. Sin embargo, por esto es que la respuesta de la iglesia es congregarse. Y eso lo pueden llenar en su primera rayita, que la mayoría ya lo llenó. Y es congregarse. Lo que nos pide la iglesia es que nos congreguemos para que podamos estar juntos uno con los otros, tal y como leímos en Hechos 2. Luego, el próximo mensaje del mundo es que yo planeo o planifico mi vida. Yo soy el que decido qué es lo que va a suceder con mi vida. Sin embargo, Dios nos dice que es Él el que nos da la dirección, que es Él el que dice qué es lo que va a pasar con la vida de cada uno de nosotros. Y por eso que la respuesta de la iglesia es buscar. ¿Buscar qué? La dirección de Dios. O sea, que básicamente el mundo dice, yo planifico mi vida, yo sé lo que me va a pasar en un futuro. Dios te dice, no es así, no es así. Yo soy el que te doy dirección a ti. Y lo que la iglesia nos insta, nos motiva es a que busquemos esa dirección de Dios. Luego viene de que el mundo dice, yo tengo el control. Wow, y ese sí es interesante, porque esa es una de las cosas que más dice el mundo y más se contradice constantemente. Porque constantemente escuchamos de que cada uno de nosotros tenemos control de nuestra vida, pero ¿quién ha pasado por alguna situación que no tiene el control? Que claramente yo no puedo resolver eso, que claramente yo no puedo decidir qué es lo que va a pasar. Todos hemos pasado de alguna forma u otra por algo en el que no tenemos el control.
en el que no depende de nosotros, sino que depende de alguna situación adversa, depende de otras situaciones que se den o que no se den para que pueda suceder lo que uno está planificando. Pero al fin y al cabo, uno no tiene el control. Lo que uno puede decidir es esperar a que salga lo mejor. Y eso ha pasado muchas veces, la mayoría de nosotros lo hemos experimentado. Y lo que la iglesia nos dice es que debemos de estar en adoración, porque precisamente esto es la adoración. El decirle a Dios, adorarlo por lo que Él es decirle que Él es el que tiene el control, Él es soberano sobre nuestras vidas, que de Él es que dependemos. Y al fin y al cabo eso es lo que nos dice la iglesia, que debemos de adorarle. Y por último, y esta es una personalmente de lo que más me gusta, y es que el mundo nos dice de que puedo utilizar a las personas. De alguna forma u otra, todo lo que estamos aquí hemos usado y hemos sido usados. Todo el mundo ha usado o ha sido usado en algún momento. Esa es la realidad de eso que vive la humanidad, depende de eso, yo creo, de que todos en algún momento hemos usado o hemos sido utilizados para algo, para algún propósito. Sin embargo, el mensaje de Dios es que nosotros no debemos de usar a la persona, sino que Dios usa a las personas. Es Dios quien puede decidir cómo utilizarnos a cada uno. ¿Y por qué? Porque nosotros, los humanos, usamos para mal. Esa es la realidad. Muchas veces lo usamos para, muchas veces no, usamos para nuestro propio beneficio, nuestra propia ventaja, lo que nosotros queremos sacar. Sin embargo, Dios nos usa para el beneficio de otros. Nos usa de muchas formas diferentes, pero al fin y al cabo nos usa para bendecir a otras personas y no para maldecir, como nosotros normalmente solemos hacer. Y el mensaje de la iglesia, la respuesta de la iglesia, y es en la que nos queremos enfocar hoy, es depender. Cada uno de nosotros debe de depender de otros. Ese es lo que nos dice la iglesia, porque es la realidad. Nosotros no nos valemos por nosotros mismos, sino que dependemos de otras personas para que nos ayuden, dependemos de otra persona para que nos enseñen, dependemos de otra persona para que nos corrijan, dependemos de otra persona para tantas cosas, porque nadie nace sabiendo, nadie nace haciendo todas las situaciones, nadie nace haciendo de todo. Entonces, ahora yo quiero, ¿se recuerdan el dibujito que hicimos en la parte de atrás? Ok, ahora cada uno de ustedes va a pensar, no quiero que nadie me diga, cada uno de ustedes me va a pensar en una persona, en la persona de aquí, de nuestra congregación, que tal vez no le caiga tan bien. ¿Sí? No me van a pensar en una persona que ustedes, ¡ay, se me parece, es lo mío! No. Piénsenme en una persona que no le caiga tan bien. No la tienen que decir, no me la tienen que decir a nadie. Pero la realidad es que, vamos a decir que aquí hay 2 o 3 santos que le cae bien todo el mundo. Está bien, gloria a Dios por eso. Pues entonces piensa en la persona con la que tú menos te imaginarías haciendo coro. Está fácil ahí. ¿Qué sé yo? Alguien con la que tú no compartas y tú no te imaginas como haciendo coro con esa persona. Ya, todo el mundo pensó en alguien. Claro que sí. Yo le vi cara a par de ustedes ahí que de una vez, ahora es. Entonces yo quiero que al frente de la casita que me dibujaron, me dibujen, no te preocupes, no tienes que dibujar nada característico de esa persona. Lo que me van a dibujar, pensando en esa persona, que ya cada uno planificó, me van a dibujar un circulito como si fuera una cabeza, un palito como si fuera un cuerpo, 2 palitos como 2 pies y un palito atravesado como 2 manos, que representa a esa persona. Dibújenlo frente a su... Ya, lo terminaste. Ese estaba desesperado por dibujar a ese que no le cae bien. Y entonces, al lado de esa persona, yo quiero que con el mismo dibujito de un circulito, un palito, qué sé yo cuánto, se dibujen a ustedes. Pero de la misma forma, no me dibujen bonito nadie. Todo el mundo de la misma forma. Obviamente, aunque la persona sea como yo, por ejemplo, yo no puedo dibujar un tipo que está roca. No, vamos a hacer, porque no es para dibujar la realidad, es para dibujar algo rápido. Por ejemplo, yo,
Si fuera por mí, yo hubiera dibujado en el primero a Yamel, porque Yamel me cae malísimo. Ustedes no han hablado con Yamel. Hay que tener amor de Dios. Hay que de verdad amar a Dios para poder amar a Yamel. Si van a hacer todito, cuando todito tan claro de eso, como que nunca han tenido una reunión con Yamel. Pero bueno, entonces, precisamente yo no dibujaría a Yamel tal y como ella es. No puedo. Entonces, lo que yo dibujaría es la cabecita, como le dije, un cuerpito, como le dije, las dos piernitas y un bracito atravesado. Ya, todo el mundo lo tiene. Se dibujó, tienen la iglesia dibujado, tienen a las personas que no soportan y tienen a sí mismo dibujado. Sí, lo tienen, de aquí de la iglesia. O alguien, no tiene que ser una persona que no soporta, porque si usted es nuevo, tal vez soporta a todo el mundo todavía. Entonces, puede ser a una persona con la que usted nunca haya compartido, tal vez. Y ya. Bien, lo tenemos. Entonces, ahora lo que yo quiero que ustedes piensen y analicen es que cuando yo les pido que se involucren con la iglesia, yo le estoy pidiendo que se involucren con esa persona. Porque la iglesia somos nosotros. La iglesia somos las personas que estamos aquí. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que esa persona que tú dibujaste, lo que te está diciendo este mensaje, no es que venga a ministrar, no es que venga, aunque todo eso es parte de involucrarse con el cuerpo, lo que yo te estoy diciendo es, te tienes que involucrar con esa persona. Y ahora yo quiero, ahora no le gustó, me cambiaron la cara muchísimo, ¿no es verdad? Y ahora lo que quiero es que para que se recuerden de eso que le acabo de decir, desde el dibujo tuyo, saca una raya para el dibujo del otro y del otro saca una raya para el dibujo tuyo. ¿Se entendió? Exacto, como si fuera el ciclo del agua. Dos rayitas, no es tan difícil. Una que vaya de ti para donde él y una de él para donde ti. O de ella. Exactamente, doble vía. Francisco puede ser amén. Bien, lo hicieron. Eso lo que representa es la relación que debe de existir entre tú y esa persona para tú verdaderamente estar involucrándote con el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo, al fin y al cabo, ¿qué es lo que somos? Somos nosotros. No es el templo, no es las cosas que utilizan aquí, no es ni siquiera la Biblia. Somos nosotros, cada uno de nosotros. Vimos cómo fue que comenzó todo en Hechos 2. ¿Qué fue lo que sucedió? Después de que ellos se arrepintieron y se bautizaron, lo que ellos comenzaron fue a convivir juntos. Comenzaron, no le estamos pidiendo eso, jóvenes, pero comenzaron a vender, no, la parte de convivir sí, pero lo que no le estamos pidiendo es, que ellos comenzaron a vender todo lo que tenían y a traerlo de forma de que todo el mundo pueda vivir eso, de forma de que cada quien pueda compartir eso. O sea que la iglesia de Cristo es una familia donde todos dependemos del otro. Así que tú dependes de esa persona que no soportas y esa persona que no soportas depende de ti. Amén. 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 Bien. Entonces, vamos allá. Vamos a lo próximo. Todo esto había sido simplemente la introducción. Esto era simplemente la explicación de lo que íbamos a hablar en el día de hoy, pero no se preocupe, que es bien cortico, aunque eso dice que yo tengo 10 minutos hablando, eso no es verdad, pero está bien. La realidad es que ahora es que vamos a ver los puntos que nos corresponde a nosotros. Nuestro trabajo hasta ahora, todo lo que hemos visto es cómo surgió, qué es y todo lo demás. Ahora vamos a ver qué nosotros tenemos que hacer para involucrarnos. Y lo primero, tal y como lo tienen en sus bosquejos, es comprométete con el plan que Dios tiene para la iglesia. Nosotros debemos de comprometernos con el plan que existe, que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Y de dónde uno saca eso? De que el plan de Dios es que conectemos unos con otros. ¿De dónde es que uno saca eso? ¿Cómo sabemos que realmente Dios quiere que conectemos? ¿Cómo sabemos que Dios no quiere que uno ande solo, cada uno por su lado? Primero, porque la Biblia está llena de versículos que hablan precisamente de eso. Y hoy vamos a ver unos cuantos. Ahí mismo en su bosquejo lo pueden ver. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y yo quiero que me sombreen la palabra vid.
tucu, 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 y me sombré en la palabra ramas. ¿Ya la sombrearon? Sí, hombre, porque ustedes son rápidos. Y entonces, ¿se recuerdan de las dos líneas del ciclo del agua y de doble vía y de todo eso? Ahora me van a tirar una línea desde bit a rama y rama a bit. Bien. Recuerden que para rápido, esto para rápido, porque aquí pasa el que dibuje feo. Lo que vas a hacer es que de bit, que lo sombreaste, vas a tirar una raya a ramas, y de ramas, que lo sombreaste, vas a tirar una a bit. Exacto. Entonces ya lo hicieron, ¿no verdad? Bien, leemos el próximo, Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces lo mismo, aquí vamos a utilizar pastor, o buen pastor vamos a utilizar, y ovejas. Y fácilmente me dicen, hay dos buen pastor, sombrea uno. No es tan difícil. Entonces sombrea un buen pastor y sombrea oveja. Y lo mismo, dos líneas, una de buen pastor hacia oveja y una de oveja hacia buen pastor. Ya, se me están quemando, me están dibujando bonito. ¿Qué es lo que pasa? Es feo. No, pues está bien, entonces no me quiero asustar. Entonces, Romanos 8:15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. ¿Cuáles son las palabras que van a sombrear aquí? Hijos y padres, perfecto. Me van a sombrear hijos y me van a sombrear padre y me van a tirar las dos líneas, uno para donde hijo y uno para donde padre. Bien, ya todo el mundo lo hizo, yo sé que sí. Ahora, si se fijan, en los 3 versículos hay una codependencia. Cada uno necesita del otro. El padre necesita de un hijo para ser padre. Eso no es. Si no tiene un hijo, no es padre, tan sencillo como eso. Y el hijo necesita... ¿Qué explicación más que esa? De que el hijo necesita a su padre, obviamente, y así sucesivamente en cada uno existe una dependencia, porque esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere que conectemos, que exista una relación entre nosotros y los demás, que como vimos los demás son todos estos. Todos estos somos la familia de Cristo, todos nosotros dependemos uno de los otros y debemos de tener una relación. Bien, hasta ahí estamos claros. Sí, hombre, porque usted es un tipo súper inteligente. Entonces, el segundo es, rehúsate a confundir asistir, con el crecimiento espiritual. Rehúsate a confundir asistir con el crecimiento espiritual. ¿Y qué quiere decir eso, Dios mío? ¿Qué fue lo que me pusieron a escribir ahí? Muy sencillo. ¿Ya terminaron de escribir? Sí, porque ya yo lo veo haciendo coro. Entonces, muy sencillo. Lo que quiere decir eso es que no podemos confundir el asistir a la casa de Dios con que nosotros necesariamente estamos creciendo espiritualmente. Aunque vamos a hablar un chin de que tienen que ver, van de la mano una de la otra, pero la realidad es que qué tanto yo vengo a la iglesia no determina qué tan maduro espiritualmente soy. No es la realidad. Puede venir alguien que venga todos los días, no toda la semana, todos los días a la casa de Dios y se siente ahí 5 horas sentado ahí mirando al techo y que no sepa nada, porque no ha recibido nada, no ha permitido que la palabra de Dios entre a su corazón. Sin embargo, puede ser una persona que venga por primera vez y realmente entienda todo como el amor de Cristo y todo eso con simplemente una sola visita. O sea, el venir a la casa de Dios no asegura nuestra madurez espiritual. Y ahora mucho de la gente que falta mucho y que falta por cualquier cosa está diciendo, ve, yo puedo seguir faltando porque no tiene que ver una cosa con la otra. La realidad es que aunque no significa que porque usted venga siempre es más, tiene una madurez espiritual enorme, tiene que ver. Porque aquí es donde nosotros muchas veces nos llenamos cuando se nos acaba, si se puede decir así. Muchas veces hay personas que no ven la palabra de Dios hasta que no vuelven a la iglesia. ¿Usted conoce gente así? Yo conozco gente así. Entonces, hay mucha gente que no ponen una música cristiana en su casa ni matado. Hay gente que no se mantiene en un estado de referencia y de adoración hacia Dios, de obediencia en su día a día y por ende
se vacía. Se vacía espiritualmente hablando, porque eso lo hemos hablado 300,000 veces, de que uno no puede simplemente comer un día, y de hecho Rubén lo habló, que habló de un espagueti aquí, creo. Fue de eso que trataba el espagueti, ¿no, verdad? Porque yo no estaba aquí y eso es lo único que la gente se recuerda. Eso es increíble, que eso es lo único que la gente se recuerda de ese espagueti. Pero era precisamente de eso de que estaba hablando, de que uno no puede simplemente comer un día y ya, con eso yo estoy lleno, que debe de ser algo constante. Y entonces cuando asistimos a la iglesia, estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que es congregarnos. Dios nos ha mandado a congregarnos, o sea que no es algo de que es un invento del pastor, no. Esa es la realidad que está en la Biblia. Ahora, sucede, pasa y acontece de que pudiera suceder o pasar una situación de que uno tenga que faltar. Y entonces lo que le estamos diciendo es que no podemos confundir que nuestra asistencia es lo mismo que el crecimiento espiritual, porque no lo es. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió eso? Bien. Entonces, el tercero y el último de lo que vamos a tratar hoy, de las partes que nos corresponde a cada uno de nosotros, es que encuentra tu rol en el cuerpo de la iglesia. Y este punto pudiéramos decir que tal vez es hasta malinterpretado. ¿Por qué? Porque la realidad, y quiero que me presten mucha atención, porque esto es una de las cosas que quiero que más se le quede a cada uno. La realidad es que si tú eres parte de esta iglesia o de una iglesia, ya tú tienes un rol. Aunque tú no lo estés desempeñando, aunque tú no lo estés haciendo, tú tienes una responsabilidad si eres parte del cuerpo de Cristo. En nuestro cuerpo físico, cada órgano, cada parte tiene su responsabilidad. Y aunque ese órgano decida no hacer su responsabilidad, no quita que ese órgano no tiene la responsabilidad. La sigue teniendo. Lo que pasa es que no la está haciendo. Y esa es la realidad para cada uno de nosotros. No es cuestión de que, no, yo soy parte de la iglesia, pero no hago nada ya, simplemente soy una silla. No, tú tienes un rol, ya existe tu responsabilidad, aunque tal vez tú no te hayas preocupado por saber cuál es, tal vez, o no te hayas interesado por hacerla. La realidad es que cada uno de nosotros, cada uno de los que somos miembros, no solamente de esta iglesia, de la iglesia general, la iglesia universal, que somos todas la iglesia alrededor del mundo, que se predica la palabra de Dios, la palabra que conocemos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cada una de las personas que son miembros de cualquier iglesia de esta, ya tiene una responsabilidad, aunque no la esté cumpliendo. Entonces, lo que nos estamos motivando aquí es que encontremos cuál es esa responsabilidad, cuál es ese rol, qué es lo que nos corresponde hacer dentro de la casa de Dios, qué es lo que nos corresponde hacer para poder ayudar a los hermanos, qué es lo que nos corresponde hacer para poder ejercitar esa relación que hicimos con esa persona que no le cae bien. ¿De qué forma yo puedo seguir ayudándolo? Eso es lo que queremos. Y entonces en Efesios 4, del 15 al 16 dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Básicamente, lo que dijo ahí el versículo es precisamente eso. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad dentro del cuerpo y tenemos a la cabeza, que es bien. Entonces, tenemos cada uno nuestra responsabilidad en el cuerpo para mantenerlo, como dice, según su actividad propia de cada miembro y ajustado, y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos. De alguna forma u otra, todo esto que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se tiene que mantener unido. De alguna forma u otra, todo esto que es el propósito de la iglesia en el mundo, tiene que hacerse. ¿Y cómo se va a hacer si nosotros no lo hacemos? Porque al fin y al cabo la iglesia es ¿quién? La iglesia somos tú y yo, tú y esa persona que no te cae bien. Eso es lo que somos la iglesia al fin y al cabo, y es nuestra responsabilidad poder
introducirnos verdaderamente en este mundo para poder hacer lo que nos corresponde hacer. Y cuando no lo hacemos, sucede algo y es que la iglesia se pudiera decir que está incompleta. ¿Y a quién le detesta? ¿Quién no le gusta el sentimiento de que hay algo que está incompleto? ¿A quién le gusta eso? Sentirse incompleto. No es verdad que a nadie. Yo tengo una historia. Cuando, no me recuerdo ni siquiera en qué año fue eso, pero hace mucho ya. Cuando yo estaba jugando un videojuego, cuando eso acaba de salir el PlayStation, el 1, el original, que no tenía número, era PlayStation, y yo tenía un juego que se llamaba Dino Crisis. ¿De qué ¿Tú lo jugaste? ¿De qué trataba ese juego? Muy sencillo. Usted se cayó en su helicóptero, creo que era que llegaba, se cayó en un sitio desierto ahí, y eso que era como una especie de base o algo, y eso estaba lleno de dinosaurios y de cosas, y tú tenías que tratar de identificar pistas para poder comunicarte con la gente que tú tenías que comunicarte. Sucede, pasa y acontece de que el juego no era tan difícil disparar a los dinosaurios, eso era fácil, tú cogías la pistola y le dabas 2 tiros, ya, se murió el dinosaurio. Lo difícil del juego era que había que identificar las pistas para poder saber qué era lo que se había que hacer. Si hay que abrir una puerta, no era simplemente, yo voy a abrir la puerta, no. Había que ir a un laboratorio que había que caminar 300 kilómetros para allá, no había que caminar tanto, pero había que caminar un viaje, uno iba al laboratorio, en el laboratorio había una hojita en una esquina y que tú ni lo veías porque PlayStation 1 no tenía calidad, no tenía gráfica, y tú asumías que eso era una hojita, tú la leías y en inglés te decía algo. Y entonces tú decías, para abrir esa puerta yo tenía que hacer tal cosa. ¿Qué sucede, pasa y acontece? Yo no decía ni batata en inglés. O sea, yo no tenía nada que ver con el inglés. De hecho, cuando eso yo hasta detestaba el inglés. No me gustaba que me dieran esa materia en el colegio. Y lo que sucedió, lo que provocó todo esto es que yo nunca acabé el juego. A día de hoy, yo todavía me siento incompleto de que muchas veces he pensado, voy a comprar un PlayStation, me voy a comprar ese juego porque tengo que terminarlo. O sea, full, no estoy relajando. Yo en varias ocasiones he pensado lo mismo, de que no, es que yo tengo que, de alguna forma u otra, yo tengo que volver a comprar eso y tenerlo, no sé dónde, no sé si lo siguen vendiendo siquiera, y comprarlo para poder terminarlo, porque de verdad, cada vez que pienso en algo incompleto en mi vida, pienso en ese juego, porque nunca lo pude terminar, porque aparte de que yo no sabía inglés, mi hermano lo cambió, porque en ese entonces se hacía mucho eso, de que uno cambiaba una cinta por otra, porque así ya uno acabó esta, bueno, en ese caso nosotros nunca lo entendimos, así que nunca lo acabamos, entonces la cambiamos por otra, o sea que lo perdimos definitivamente, el juego, y nunca lo acabé. Y así como me sentía yo sé que muchas veces cada uno de nosotros en algún momento nos hemos sentido incompletos por algo. Y esto es precisamente lo que sucede con la casa de Dios cuando nosotros no hacemos nuestra labor. Normalmente cuando se habla este tema, se nos habla de un rompecabezas. Siempre se da el mismo ejemplo, pero es que la realidad es que tiene mucho sentido. En un rompecabezas, tú lo armas, vamos a decir uno de 1000 piezas. ¿Quién ha armado un rompecabezas de 1000 piezas? Ay, Dios mío, de 500, de 100. Ay, Dios mío. Ok, aquí no arman rompecabezas, pero ¿quién ha visto un rompecabezas? Ok, la iglesia entera ha visto un rompecabezas por lo menos. Entonces, vamos a decir, en un rompecabezas por lo menos de 1000 piezas, las piezas son bien pequeñas, porque mientras más normalmente el rompecabezas no se pone mucho más grande por mientras más tenga, lo que se pone normalmente la pieza más pequeña, normalmente. Entonces, cuando uno arma el rompecabezas, si te faltó uno, primero es el pique más grande que hay en la vida. El pique más grande porque tú no sabes dónde está esa pieza. Y después de que tú cogiste tu lucha armando tu rompecabezas para que después venga y te des cuenta de que te falta una pieza, es un pique muy grande. Pero lo segundo y lo que me quiero enfocar es que aún faltando una pieza, tú entiendes la idea del rompecabezas. O sea, tú puedes ver un rompecabezas funciona aún si le falta una pieza. Porque tú entiendes la imagen. Es como si tuviéramos esta imagen que está aquí y donde dice en la cuarta línea, por su acción, si hubiera algo en el medio que tapara la segunda C, como quiera uno entendería todo lo que dice ahí, porque uno puede leer. Aunque falte una parte, uno lo entiende. Y eso es lo mismo que pasa con un rompecabezas. Aunque falte una pieza, uno entiende el rompecabezas. Sin embargo, no está completo. Fuera mucho mejor el rompecabezas si pudiera tener
todas las piezas funcionando y en su lugar correcto. Y es esto lo que yo quería motivarles en el día de hoy. Y quiero terminar con una pregunta muy sencilla, que no es para ustedes, es de manera de resumen. Básicamente, ¿cómo nos involucramos con la iglesia? Primero, atendiendo. O sea, no solamente atendiendo de prestar atención, aunque sí, atiendan y presten atención, pero asistiendo. Pero no solamente asistas, sino que conectas con los demás. No simplemente llegues a la iglesia, haga lo que tengas que hacer aquí y te vayas. O si te vas a ir, vete con un coro. O sea, de alguna forma u otra, conecta con las demás personas. Pero no solamente conectes con los demás, sirve. De alguna forma ofrece tus talentos, que son muchos, son muchos. La mayoría de las personas tienen por lo menos varios talentos, no puedo decir una cantidad, pero casi todo el mundo es bueno en varias cosas, aunque no se haya dado cuenta nunca. Aquí hay gente que cocinan buenísimo. Aquí está Francisco, porque ya no hay más nadie que cocine buenísimo en esta iglesia. Entonces, hay muchas personas que cocinan buenísimo aquí. Y hay muchas personas... Sí, pero era Juan Carlos que yo quería realmente. Entonces, hay muchas personas que hacen cosas que tú te quedas como, wow, qué heavy está eso, que yo no puedo hacer. Hay gente que dibuja. Ya dimos un ejemplo que la mayoría de esta iglesia no dibuja. Pero hay gente que dibuja, hay gente que hace diferentes cosas. Entonces, de alguna forma, encuentra ese talento que tiene y de alguna forma u otra, ponlo a trabajar. Si tu función es dar cotorra, hay gente, vamos a ser honestos, los muchachones. Hay muchachones que su única función y su único talento en la vida entera es dar cotorra. Entonces, la realidad es esa. Hay gente, pero hay trabajo para la gente que dan cotorra. No necesariamente con la muchachona. Pero la gente que dan cotorra pueden aprender a organizar su palabra de forma de que puedan convencer. O sea, que son buenos evangelistas. O sea, pudieran darle ese propósito. Y trabajar en un call center para que den cotorra y vendan, ¿no? ¿Verdad? Claro. Y cuando hacemos actividades pro recaudación de fondos, que vengan esas personas que dan cotorra a coger un megáfono ahí y comenzar a vocear. O sea, que tiene su propósito, todo. Los talentos que tú tienes, fue Dios que te lo dio. No fue el diablo. O sea, esa es la realidad. Dios te lo dio, o sea que para algo Dios quiere que tú lo utilices. Así que lo que quiero es que, lo vuelvo a repetir, asiste a la iglesia, pero no solo asistas, conéctate con los demás, pero no solo te conectes, sirve de alguna forma u otra. ¿Por qué? Porque como vimos, nosotros dependemos de ti, al igual que tú dependes de nosotros. Básicamente la iglesia, también en modo de resumen, es ese grupo de personas que se reúne para adorar a Dios, buscan su dirección y confían en los demás o dependen en los demás. Ya, eso es lo que somos la iglesia. Entonces yo quiero que terminemos con una breve oración. Señor, te damos gracias porque aquí estamos. Te damos gracias porque nos has hecho parte de tu casa, de tu cuerpo, de ti, Señor. Muchísimas gracias porque aunque no lo merecemos, te has placido en escogernos a cada uno de nosotros. Te pedimos que ahora sigas poniendo la sabiduría en cada uno de nosotros para poder identificar esas áreas en las que tú has puesto talentos y habilidades en cada uno de nosotros. Que podamos reconocer que cada una de las personas que están sentados atrás, adelante, al lado de nosotros, son parte de tu iglesia y que queramos conectar con cada uno de ellos. Que no queramos vivir solo, porque no es eso lo que tú quieres que dependamos uno de los otros. Señor, te pedimos que nos sigas ayudando para que podamos seguir haciendo tu voluntad de la manera que a ti te place, Señor. Queremos poder servirte, queremos poder alabarte, queremos poder buscar tu dirección y queremos poder depender de los unos de los otros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.